Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí se pudo, es lo que dice la consigna que voceaban los miles de colombianos y colombianas, ¿verdad? Diría usted también, que estuvieron en la firma del acuerdo de paz entre las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, allá en Colombia precisamente. 52 años de guerra. Los abogados dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. ¿Te ha oído eso? Claro. Vale más o es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Hay mucha gente que se ha destapado con críticas al acuerdo a que ha llegado el gobierno de Colombia con las FARC, porque le ha dado demasiado, entiende mucha gente, a la guerrilla. Entiende que esa guerrilla es culpable de muchos crímenes, etcétera. Pero igual puede decirse de las fuerzas paramilitares que sin embargo no tienen o no han tenido objetivos como algunos de los ideales que defienden estas gentes de las FARC, esos paramilitares que han servido para despojar de su tierra a miles y miles y miles de colombianos, despojarlas para robárselas y despojarlos para entregárselas a los grandes terratenientes que también han tenido su parte en esa guerrilla, en esa guerra más bien. La guerrilla, contrario, ha servido para contener a esas fuerzas paramilitares que siempre fueron instrumento de los grandes terratenientes explotadores de Colombia. Hay que decir la verdad hay que decirla. Y del tráfico de la droga no se benefició solamente una parte de la guerrilla, quizás como se lo quieren endilgar solamente a la guerrilla, sino a las gavillas paramilitares armadas por terratenientes también, que eran grandes y son y muchos siguen siendo grandes traficantes de armas también y de todo. De ahí la importancia de este acuerdo de paz. Este acuerdo viene a traer formalidad, institucionalización en un momento importante de América Latina y en un conflicto que en 52 años no ha tenido solución. Y no iba a tener solución, sino que se iba a empeorar. Por más que se viera, por más que se crea, ese conflicto lo que iba era a empeorar pero a favor de los enemigos del pueblo colombiano. Iba a empeorar a favor de los enemigos del pueblo colombiano. Óigase bien, iba a empeorar en desmedro de las instituciones colombianas, porque quienes se oponían a la firma de ese acuerdo eran todos esos terratenientes y todos esos sectores reaccionarios de Colombia a los que el presidente Juan Manuel Santos ha sabido sobreponerse y ha sabido lidiar y llevar a buen punto, a buen final, un proceso de paz que ahora es que comienza. Mucha gente podría creer que ahora terminó ya el proceso con el acuerdo, con la firma del acuerdo. No, señores, no se puede ser tan iluso. Esto comienza. La construcción de la paz siempre será más difícil que la de la guerra. Porque la guerra lo que hace es que destruye, y eso es lo más fácil siempre.
destruir es lo más fácil. Lo difícil es construir, es crear. Eso es lo realmente difícil, pero es lo realmente valioso. Crear, construir. Usted puede lanzar una comunidad entera hacia la emigración con 2 o 3 medidas, como lo hemos visto. Lo difícil es mantener en su hábitat, en su nicho, en su entorno ecológico en el que ha nacido, en el que ha vivido, toda una comunidad, mantenerla, ayudarla, mejorarle sus condiciones de vida para que no emigre. Lo está demostrando el presidente Danilo Medina aquí en la República Dominicana. Lo difícil es eso, es crearle condiciones a la gente para que viva en su entorno, para que se mantenga allí, para que cree allí, para que crezca allí con todo lo suyo y no sea un desahuciado, como dice la canción de León Gieco. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente, para que no sea un desahuciado. Eso es lo difícil, construir. Ahora, destruir no. Destruir es cuestión de minutos probablemente. Destruir es cuestión de segundos, como demostró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Usted destruye una población, 2 poblaciones enteras destruidas en lo que canta un gallo o en menos de lo que canta un gallo. Un gallo se toma varios segundos en cantar si usted le toma el tiempo. Como una novela famosa rusa que se dedica, hay un personaje que lo que se dedica a eso, a oír todos los días el cantillo de los gallos, como dicen. Una novela fabulosa que se llama Los Campos Roturados, de un premio Nobel ruso. Pues sí, lo difícil es construir, es destruir es muy fácil, muy fácil. En la guerra todo es fácil, el enemigo está de frente y yo lo tengo aquí y él está allá, todo está definido, yo le tiro, él me tira, yo lo mato, él me mata. Él se lleva 2 o 3 por delante, yo me llevo 4 o 5 y estamos midiendo pulso, pero de por medio está la población sufriendo, padeciendo, está de por medio la población. Y este conflicto de más de 50 años le ha costado al pueblo colombiano la emigración de nadie sabe cuántos cientos de miles de campesinos hacia la ciudad. Nadie sabe la muerte de cuántos miles de guerrilleros, de soldados, de fuerzas del gobierno, de fuerzas de la guerrilla y sobre todo de la población civil, que es la que queda en medio y es a la que todo el mundo trata de captar o de neutralizar, y los guerrilleros buscaban convencer de la justeza de su causa y los otros trataban de sacar de ahí, movilizar hacia donde fuera, hacia las ciudades y hacia los pueblos usualmente. Y desde luego las bandas paramilitares, tan numerosas como la guerrilla, tan numerosas, pero sobre todo tan letales o más letales que la guerrilla, aprovechaban para cogerse las tierras de los campesinos, para robarles las tierras a los campesinos. ¿Al servicio de quién? Ya usted sabe, ya se lo dije. De ahí que los abogados tienen razón cuando dicen que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, porque un buen pleito usted no sabe cuándo va a terminar. Usted no sabe cuándo va a concluir ese buen pleito, entre comillas, porque no hay buen pleito. Eso no existe. Eso no existe. De ahí que es verdad lo que plantea esta máxima abogadil, de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Este es un buen acuerdo, sin embargo, es un buen acuerdo. Por malo que sea, un acuerdo siempre es preferible. Y este es un acuerdo de paz. Lentamente, lentamente las fuerzas de la guerrilla irán entregando sus armas, se les irá buscando el bajadero que hay que buscarle
a toda esa gente que estuvo alzada y que mantuvo por décadas, y eso es notable, mantuvo por décadas el control de un territorio más grande que la República Dominicana, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Probablemente un territorio comparable o más grande que la República Dominicana. Caben no sé cuántas provincias de la República Dominicana, nada más en el Caquetá colombiano, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Entonces hay que buscar ahora un bajadero a este acuerdo, hacer lo posible. Nosotros hemos sido testigos de excepción. Allá ha estado el presidente Danilo Medina, quien estuvo acompañando, además le tocó el honor, la gloria, si se quiere, el deber, además, el deber que él cumplió a cabalidad de estar prácticamente desde que se iniciaron las conversaciones en Cuba para llegar a este acuerdo. Y desde el primer momento dijo, cuenten con el gobierno de la República Dominicana y cuenten con el pueblo de la República Dominicana para llevar a cabo este acuerdo. Ayer le tocó viajar a Colombia al presidente de la República. Allí estuvo, por lo tanto, en la firma de un acuerdo histórico entre los líderes de la guerrilla y entre el gobierno, porque es el gobierno colombiano el que ha llevado a cabo este proceso admirable que llevó a cabo el presidente Juan Manuel Santos por encima de la reacción colombiana, porque no es que el presidente Juan Manuel Santos ha estado actuando con el apoyo de todas las fuerzas. No, hay gente, hay fuerzas que se oponían a esto, se oponían a ese acuerdo, que querían continuar en la guerra y que en eso estaban contestes con sectores, con fuerzas internacionales que incluso veían en la continuidad de ese conflicto un espacio para ellos seguir llevando a cabo lo que llevaban a cabo. El negociazo no era nada más para los que hacían negocio ahí. No era para ellos nada más, sino para los que vivían y viven todavía del negocio de las armas, del negocio del contrabando de armas, pero también del negocio lícito, no solo del ilícito, no, porque hay un negocio de armas que es lícito, que se da en grandes contratos multimillonarios para construir armas, municiones y todo lo que tiene que ver con la industria de la guerra, que es la industria de la muerte y que es la industria de la destrucción y que es una industria tan próspera como cualquier otra industria. Y esos sectores nacionales y sobre todo internacionales no estaban de acuerdo con este proceso y trataron de que no se llevara a cabo. Por eso hay que admirar, hay que alabar, hay que felicitar al pueblo colombiano y hay que felicitar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que se la jugó ahí en este acuerdo con las FARC, y hay que felicitar también a los líderes de las FARC que se decidieron a dar el paso hacia adelante en la lucha por la construcción de la paz en Colombia. Costará mucho, no se crea nadie que eso de que ya terminó. No, eso no es así. Construir la paz cuesta mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, tenacidad, constancia. Lo que cuesta poco es la destrucción y la guerra, eso cuesta poco y se lleva a cabo rápido y se lleva una población entera también en lo que canta un gallo, ¿verdad, doña Francis? Bueno, fueron 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 69 millones de desplazados, 52 años de un conflicto bélico. Y tal como usted señalaba, don Ramón, ahora debemos apostar a una paz duradera,
Aquí ha ganado la democracia, que es lo más importante, y nosotros como República Dominicana hemos sido testigos y hemos estado acompañando. Nuestro presidente Danilo Medina no solamente estuvo en su condición de presidente de la República Dominicana, sino en su condición de presidente pro tempore del CELAC, que es una presidencia que entregamos en enero, en la próxima cumbre de jefes de Estado, y vamos a entregar llenos de orgullo, cumpliendo 2 metas del CELAC. Primero, que los países de la región vivamos en una convivencia pacífica, logrado. Y otra de las metas es fortalecer los acuerdos de cooperación y los acuerdos comerciales, también logrado. O sea que nuestro presidente Danilo Medina va a entregar una presidencia con las metas planteadas logradas, como aquí se está planteando y logrando metas en nuestra República Dominicana. Y por eso me quiero referir a que la semana pasada se estuvo señalando en los medios de comunicación el informe sobre la calidad del gasto educativo que presentó Educa. Y una de las recomendaciones que hacía este informe era que había que hacer una auditoría que ha sido acogida con voluntad política por el ministro de Educación y por el Estado Dominicano, lo cual es una señal más de la voluntad que tiene el Estado Dominicano de manejarse con transparencia, con garantizar que hay eficiencia en el gasto público y que es un gobierno abierto. En estas recomendaciones que hizo Educa, la cual se han acogido y esta auditoría forma parte de estas recomendaciones, pero también es importante señalar algunos aspectos fuertes que señaló este informe, reconociendo los avances que se ha tenido en el sector educativo. Y una de las primeras cosas que señala este informe es la capacidad de ejecución del presupuesto, del famoso 4% que ha tenido el ministerio. Una de las críticas siempre se entendió que el ministerio no era capaz de ejecutar, y se ha demostrado en este informe que el ministerio ha tenido la capacidad de ejecución del presupuesto. Asimismo, ha señalado este informe todo el gasto y la inversión que se ha hecho como Estado Dominicano para recuperar toda la infraestructura de nuestros centros educativos, tanto en la construcción de centros educativos nuevos, pero también en la reparación y remozamiento de muchos de estos centros. Asimismo, ha señalado el informe de Educa la inversión que ha hecho el Estado Dominicano en la capacitación de los docentes y en el equipamiento a los docentes, porque no es solamente educarlos, sino que necesitan herramientas. Este mismo informe ha señalado los aspectos positivos que se han hecho con la jornada extendida y sobre todo con la alimentación escolar. O sea, que no solamente nos estamos vanagloriando de los aspectos positivos del informe, sino que estamos acogiendo una de las recomendaciones del informe, que es hacer una auditoría. Y eso es una señal clara de que cada vez más debemos ser un gobierno transparente, de que debemos estar vigilantes como sociedad a que los fondos públicos, que es de todos, se ejecuten con la mayor pulcritud y con eficiencia. Y ahí quiero empalmar mi comentario, don Ramón, con el anuncio que ha hecho el ministro administrativo de la Presidencia de que el próximo miércoles va a haber un consejo de ministros para conocer el presupuesto del año 2017. Y de esto debemos destacar que creo que casi prácticamente por primera vez estamos cumpliendo los plazos. Ha sido una tradición que el presupuesto del Estado se presenta al Congreso fuera de los plazos y ha sido una señal clara del presidente Danilo Medina que se cumplan los plazos. Y ahora todos los ministros se van a reunir el miércoles para conocer este nuevo presupuesto, que además de cumplir con los plazos, está muy enfocado a dejar claro que el Estado Dominicano está trabajando con planificación, con coherencia, con responsabilidad, con transparencia, pero sobre todo con racionalidad. Y una de las cosas que caracteriza, según estuvo señalando el ministro administrativo de la Presidencia, es que además de ser un presupuesto racional, está siendo equitativo en la distribución a nivel nacional, pero sobre todo que se está elaborando exactamente en la medida de lo que va a ingresar a nuestro país. O sea que la planificación y la transparencia sigue siendo elementos esenciales de las políticas públicas que se están implementando. Yo quiero compartir con ustedes, antes de pasarle la vida al Perínclito, nuestro querido camarada,
Guillermo Ricard Calventi. Un video que hay ahí que es cortito sobre las mujeres de Chocal y cómo ese proyecto de Chocal se ha vinculado con el turismo en Puerto Plata. Eso está ahí, no me haga muchas señas, que eso está ahí. Está cerquitica, lo tienen ahí, acaba de salir en el noticiero. Chocal quiere decir chocolate de Altamira. Eso es lo que quiere decir Chocal, chocolate de Altamira. Altamira en Puerto Plata, usted lo sabe, en la provincia de Puerto Plata. Eso es un proyecto que inició con las primeras visitas sorpresa del presidente de la República en su primer periodo. De ahí es Bartolo Colón, pichan bien ahí entonces. Y pichan bien. Si usted ve este pequeño video que ha preparado la Dirección de Comunicación de la Presidencia, la DICOM, usted se va a dar cuenta de por qué Bartolo Colón picha tan bien y que ahí saben por dónde, cómo manejar el chocolate y cómo articular esta, que fue una iniciativa de las primeras que se llevaron a cabo en el primer periodo de gobierno del presidente de la República. Estas mujeres que manejaban el cacao en caldero, porque era en caldero que tostaban la semilla del cacao, ¿no? O el cacao en sí, realmente. De manera artesanal, después de aquel encuentro con el presidente, 4 años después, hay que ver lo que hace esta gente, con el manejo, con las técnicas aprendidas de técnicos que vinieron de fuera, europeas que vinieron, una señora europea que vino a enseñar técnicas de manejo del cacao y la inversión que hizo el presidente a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, en la tecnificación, modernización del manejo del cacao por parte de estas mujeres de Altamira, mujeres de Chocal, de allá de Altamira. Vean ustedes lo que ha ocurrido ahí, señores, 4 años después. Después lo comentamos, veamos el video. Vamos, adelante, señor director. Después que estamos ya con los turistas, ayudándonos y trabajando, hemos aumentado nuestra calidad de vida. Nosotras les recibimos a ellos con un chocolate caliente y luego se pasamos a donde ellos limpian la semilla de cacao seco. Luego pasan al proceso más divertido, donde ellos experimentan llenar los moldes, embarrarse de chocolate y probar chocolate. And we love what the country is doing to try to make it more sustainable. El Presidente of Dominican Republic invested wisely, and these women are hardworking and a very important representation for Dominican Republic. We want to come back and bring lots of friends. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Las mujeres de Chocal lo único que les falta es hablar inglés y pronto lo harán, usted verá, porque la necesidad es una cosa que hace que se resuelva todo. La necesidad es eso. Pero fíjense ustedes esta articulación turismo, producción artesanal del cacao, lo que hace para el país. Trae dólares a la República Dominicana, pero además una de ellas, las que habla ahí, el presidente ha invertido, dice ella, sabiamente. El presidente ha invertido sabiamente, dice esta señora que habla ahí, lo dice en inglés, claro. Y la realidad es esa. El presidente ha invertido sabiamente y vean ustedes a estos turistas untándose el cacao, porque eso es lo que se llama valor agregado. Antes vendíamos el cacao en bruto, en saco, se lo llevaban. Eso era como el Larimar de Barahona, que lo montaban en barco, en piedra. Usted ve que se iba la piedra para el extranjero.
como decía Juan Bosch, que pasaba con el oro de Cotuí, que decía que Balaguer vendía oro, era el único presidente del mundo que vendía oro como si se tratara de plátano maduro, decía Juan Bosch. El único presidente del mundo que vende oro como si se tratara de plátano maduro, que hay que venderlo pronto porque se va a podrir. Si usted no vende pronto el plátano maduro lo que dura son días. Después que está maduro es días, como los aguacates maduros. Usted tiene que salir de ellos porque se dañan. En una semana no hay ya. El aguacate maduro se dañó. Y Juan Bosch decía que Balaguer era el único que vendía oro como si se tratara de plátano maduro, verdaderamente, porque a Balaguer no le importaba, pero a quien no le importaba tampoco eran a los que él tenía al lado, que sí sabían cuál era el beneficio que se sacaba de ahí, y que se sacaba rápido además. Pues con el Larimal de Barahona lo vendíamos por barco, se iba a la piedra. El presidente también invirtió wisely, como dice la señora, o sea, sabiamente, dice ella, invirtió sabiamente ahí, y hay un laboratorio ahí en Barahona, donde se está procesando la piedrecita del Larimal, y ya no vendemos el peñón del Larimal así. No, ahora lo que vendemos es un pedacitico del Larimal que cuesta yo no sé cuántas veces más que el peñón ese que se llevaban para el extranjero y nos lo devolvían convertido en joya. Para que usted vea, eso se llama el valor agregado. Eso que ha pasado ahí con el Chocal. Las mujeres de Chocal, dice, a nosotros nos ha cambiado la vida desde entonces. Para que usted vea lo que significa invertir sabiamente, como dice esa turista, probablemente norteamericana. Lo que se llama invertir sabiamente es invertir así, como lo está haciendo el presidente de la República. Y ahora sí le paso la palabra al querido camarada Timochenko, digo, compañero Guillermo, Ricard Calvente. Yo personalmente me sentí sobrecogido con la solemnidad de ese acto de pacto por la paz en Colombia. Pienso que tanto la FARC como el presidente Santos se terminaron de fraguar un momento importante de la historia colombiana y latinoamericana, porque siempre hubo guerra en Latinoamérica, porque en Colombia hubo guerra durante 54 años. Y más. Pero bueno, con respecto a la FARC, a la existencia de la FARC, a las razones que dieron origen a la FARC y a esa división de la sociedad colombiana del siglo XX y del siglo XXI. Y pues fue realmente reconfortante descubrir, más que en Timochenko, Ramón, en su camarada, sino en Santos. Así es, en Santos. En el presidente sí, Santos. Descubrir en Santos a un tipo extraordinariamente inteligente, un orador magnífico y un tipo muy coherente, tan coherente en la defensa de sus posiciones y los intereses y decidido de esa sociedad, valiente, como Timochenko. Es decir, ambos, dos posiciones duras, si se quiere, confrontadas en el plano más extraordinario de la política, en la guerra. Durante décadas se contrastaron, se juntaron y le dieron una satisfacción al mundo, a los latinoamericanos en particular. Y un ejemplo de lo que debería estarse haciendo con buena voluntad en el plano internacional, no solo en Siria, y no solo en otros centros de conflicto bélico importantes,
debería, como es el caso de los benditos judíos y los palestinos, que es una situación ya tan inverosímil que hasta la gente se ha cansado ya de los judíos y los palestinos. Bueno, pues la gente también había llegado a un momento, planetariamente hablando, de cansancio de esta guerra que se había agotado hace ya mucho tiempo, que no se desmontó como si se desmontó la guerra en El Salvador, que tuvo guerra también, pero que hubo acuerdos también. Que hubo acuerdos también, y son hoy sociedades estables, por así decir. Creo que este señor Santos se consagra totalmente en la defensa de esa posición, y lo hace Timochenko en las de las FARC y el pacto. Por eso resulta realmente también inverosímil, Ramón, como dije ayer, que esto, pónganme aquí esto, porque eso queda bastante bien dicho. Lo que nosotros sosteníamos aquí en el día de ayer: el presidente no violará la Constitución. Y dice el ministro administrativo e indistintamente también vocero de la presidencia, que no entiende. Yo no entiendo, y me causa mucha extrañeza a veces, la posición de la sociedad civil y los partidos de oposición. Es muy extraño. Están pidiendo que el presidente violente la Constitución, y añadió que los empresarios y la sociedad civil que piden institucionalidad quieren que se viole la Constitución. Efectivamente, estos jugadores amateurs son aprendices, pero el problema es que no aprenden nunca, porque la mayoría usted se puede quedar en la liga menor en la vida entera, y no subir a la grande liga. Estos amateurs, estos empresarios, sí, porque de eso se trata. Estos empresarios, uno de pollo, el otro de hoteles y parques nacionales, el otro de... Sí, cada quien. En Match sabrá dónde tiene sus inversiones, etcétera, 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 etcétera. Todos estos amateurs, es decir, empresarios que han hecho o que pretenden hacer carrera política part-time, naturalmente, porque usted no puede... Medio tiempo. A medio tiempo, sí. Entre lo privado, lo de ellos, y lo público. Estos empresarios, como dice José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, estos empresarios simple y sencillamente están jugando sin saber jugar. Están, Ramón, como el gato aquel del cuento de Don Juan, como el gato no, como el ratón del cuento de Don Juan. Don Juan hizo mucho cuento. Que se dio el bendito ratón siempre. Ustedes saben cómo son los ratones. El ratón se pegó unos tragos y se emborrachó y comenzó a desafiar al gato. Comenzó a desafiar al gato. Y entonces se les invita a un diálogo. Se va al diálogo. Y ellos naturalmente, con el desplante también del mal educado, se retiran del diálogo. Y entonces reclaman la participación del presidente. Que no, que el presidente venga, pero venga acá. Violentando la Constitución. Sí. Se le pide entonces al presidente que violente la Constitución. Ahí hay gente que no entiende el tema. Se retiran de donde tienen que tratar de estar casi como garrapatas. Ahí deberían estar, porque estar en el diálogo es tener un mínimo de participación, porque diputados no tienen, senadores tampoco tienen, gobernadores tampoco, gobernadoras tampoco.
algunos Sí, síndicos. tienen síndicos. Pero claro. sí, Y y vaya usted a tienen, saber. Tienen diputados. Claro. Y Sí, pero estamos claros de que ellos no fueron necesarios para la juramentación del presidente, porque claro. además, maleducadamente, tampoco estuvieron en ella. En la juramentación Por la misma del presidente. razón por la que están solicitando la intervención del presidente en un lugar donde no puede intervenir el presidente. Porque ellos no entienden la diferencia entre sus intereses particulares y los intereses generales, Porque esto no se trata de institucionales. Esto se trata de que es la ley, es la Constitución. O sea, esto no se trata de entenderlo, se trata de conocer las leyes y la Constitución y respetarla. Se salen de donde debieron haber permanecido, aunque fuera como garrapatas. Se salen. Pero déjeme concluir. Concluya. Mi comentario. Es que la lote espera. Se salen y dicen, no, pero yo vuelvo, porque ya dijeron que vuelven, porque esto es el ratón turulato. Sí. Piden una insensatez y entonces comienzan a recular y ya dicen que bueno, si se tal cosa, tal otra, ellos van de nuevo al diálogo. Yo entiendo que la presidencia ha actuado o ha respondido como ha debido, claro está, pero yo creo que hay que empoderar societaria y políticamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados y a todo el que tiene por igual que el presidente de la República cumplir la ley y hacerla cumplir, porque no es solo a la presidencia que le corresponde esto. Al Congreso de la República hay que tenerle respeto, igual tenga una composición mayoritaria de uno o de otro, es un poder del Estado, debidamente constituido, democráticamente electo. Y es a ellos a quienes les corresponde institucionalmente ejercer esta responsabilidad. Claro está, ellos son los representantes del pueblo dominicano, fueron electos mayoritariamente por los electores, por ciudadanas y ciudadanos dominicanos que decidimos, cada uno en sus demarcaciones, quiénes iban a representarle. Y esa muestra de Chocal es la muestra, como usted dijo, de prácticamente en todos los municipios del país está la presencia de una expresión como esta de Chocal. Y hay, de alguna manera, unanimidad en la sociedad dominicana con respecto a la composición de ese Congreso. Igual, cosa que ellos no reconocieron por maleducados, que fue ausentarse de la Asamblea Nacional en la juramentación del presidente. Por igual, estos señores son la minoría y deben de ser debidamente respetados y entendidos, pero a la mayoría no se le puede imponer el desatino de que quien tiene la responsabilidad del cumplimiento de las leyes lo haga, no lo haga. Así es. Mire, nosotros tenemos hoy a Orania Rodríguez, gerente regional de la zona este de Banca Solidaria. Orania Rodríguez. Y tenemos a Omar Caraballo, que es microempresario beneficiario de Banca Solidaria. Y nosotros vamos a hablar hoy de microcrédito, de crédito solidario, del Banco de los Pobres, que es Banca Solidaria. De eso vamos a hablar con Orania Rodríguez y con Omar Caraballo. Bueno, podemos hablar de cualquier cosa ahí, porque ahí cabe todo.